Hablemos del mundo tech. Hablemos del mundo tech. Bien, lo anticipaba muy bien Mariana, y tiene que ver con una situación que se ha conocido, por lo menos el disparador de esta charla es una situación que se ha conocido en un establecimiento educativo aquí de la capital, que involucra justamente un presunto caso de grooming entre un docente de un colegio secundario aquí de la ciudad de Corrientes, un hombre de 35 años que habría iniciado, en este caso, una suerte de comunicaciones inapropiadas con una menor de edad a través de las redes sociales, e incluso invitándola a verse fuera de ese horario escolar. Así que la idea a través de esto es, hablar un poquito acerca de qué es el grooming y cómo podemos estar preparados para evitar estar expuestos nuestros hijos, sobrinos, a este tipo de situaciones. Exactamente. Así que por eso le damos la bienvenida al perito informático y consultor en seguridad informática Pedro Casibio, que gentilmente nos atiende y siempre también nos da una mano para tratar de entender un poquito más acerca de estas cuestiones. Hola Pedro, buen día. Fabián y Mariana te saludan aquí en Litoral Radio. Gracias por atendernos. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Pedro, contanos brevemente de qué hablamos cuando hablamos de grooming. Bueno, cuando se habla de grooming, el grooming es como una interpretación que se realiza legal cuando un mayor aborda a un menor con un tinte de tipo sexual, ¿sí? Ya sea, no necesariamente tiene que haber un acceso carnal ni físico, ya el grooming abarca desde el momento que este menor empieza a indagar sobre la mente, el mayor, empieza a indagar sobre la mente del menor. O sea, la influencia que puede tener un mayor ante un menor con tintes sexuales, ¿sí? Desde el momento que le pueda hablar de sexo o de tener o de verse en forma indebida, inadecuada, ¿sí? O incluso pedirle una imagen, una foto, ¿sí? Generalmente los primeros casos de grooming que empezaron a existir en el nordeste justamente se han dado en Chaco y Corrientes, los cuales fueron bastante graves. Yo tuve como perito en la mayoría de esas causas, y primero se entraba en una categoría que era la pedofilia, ¿sí? Pero la pedofilia ya quedó restringido más a cuando existe acceso de tipo carnal. Claro. En el caso del grooming no es necesario que exista acceso carnal, simplemente puede ser el abordamiento del mayor al menor y cómo éste puede influir dentro del niño, ¿no? Y Pedro, esto siempre en el contexto de lo digital, virtual, digamos, a través de redes. Claro, a ver, la principal norma, la principal forma es por medio de las redes sociales o de forma digital. Antiguamente se lo hacía de sistemas de chat, que empezaron desde el Messenger o el IRC o el ICQ, a actualmente que se utiliza la gran popularidad que tienen las redes sociales, como sea Facebook, Instagram, Twitter, etcétera. Pero eso simplemente es como medio de comunicación. Si esta persona lo hiciera por vía telefónica o por cualquier otra vía, incluso simplemente de forma oral, también estaría encausado dentro de una causa de grooming. O sea, si un mayor se pone a hablar de forma indebida a un menor, si este es denunciado por sus padres, obviamente también estaría dentro de una causa de grooming. Pedro, a veces siempre decimos que la justicia va por detrás de la realidad y que primero suceden estos casos y después encontramos la forma de legislarlos. ¿Cómo está tipificado y cómo para la ley se puede actuar en estos casos de grooming? Bueno, mira, te voy a decir que si bien tenés toda la razón del mundo lo que acabas de decir, y es algo incluso que ayer lo estaba discutiendo con varios asesores de seguridad en la parte de cibercrimen y la parte de forense, estábamos discutiendo con gente del gobierno, si bien tenés totalmente la razón en lo que acabas de decir, es verdad, primero ocurren este tipo de hechos, jamás se ha de alguna manera prevenido este tipo de acciones y mucho menos las que se vienen con las tendencias de las nuevas tecnologías, pero sí te puedo decir que específicamente en este tema la justicia ha avanzado mucho en los últimos años. Por ahí tal vez es en lo que más ha avanzado dentro de lo que tiene que ver con cibercrimen, ¿sí? Dentro de toda la rama de categoría de cibercrimen, tal vez a lo que más se enfocó o a lo que más atención le prestó fue a esto. Hay millones de falencias en todo lo otro, pero en esto, si bien existen todavía un montón de falencias, es a lo que más a lo que más caso se le ha dado, ¿sí?
Es verdad, antiguamente era un desastre, realmente era un desastre. Nunca me voy a olvidar un caso, por ejemplo, que una vez lo traté con la policía de delitos complejos de Corrientes, por ejemplo, donde habíamos denunciado a un profesor que tenía millones de fotos pornográficas de menores y que incluso incluía conversaciones con sus alumnos y demás, y el juez tardó 1 mes y medio en pedirnos la computadora del tipo. Claro. O sea, y nosotros ya no sabíamos, por ejemplo, cómo retener la información para que el tipo no vaya a su casa y borre todo, elimine todos los dispositivos. Exacto. Porque si lo fiscalía, el juez no largaban las órdenes, se demoraban cualquier tiempo. Hoy en día esto no ocurre, esto hoy en día es inmediato. Ante la denuncia automáticamente se produce el allanamiento del lugar, de las personas y la obtención del material, del cual se lo prevalece, lo cual es un gran avance, digamos, hoy en día esto es un gran avance, ¿no es cierto? Por ahí sí existen muchísimas falencias todavía en lo que tiene que ver con el rastreo y la investigación. Por ahí, en este caso, la persona posiblemente conoce al menor, en estos casos, bueno, ya es distinto, pero a veces cuando hay que identificar a los mayores que realizan este tipo de actividad, por ahí la justicia hoy no cuenta con las herramientas necesarias, no porque no existan, sino porque simplemente el Estado no se las otorga para que se realice una investigación adecuada y tampoco una legislación adecuada para ello. ¿Sí? O sea, hoy los niños, por ejemplo, están completamente expuestos. En ese aspecto sí están totalmente expuestos. Ha ocurrido un caso en Corrientes, incluso hace no más de 3 semanas, donde en un colegio también bastante conocido del lugar, simplemente chicos han armado grupos de chat por WhatsApp, en el cual empezaron a poner bastante pornografía, y esto es muy peligroso por el hecho de que en realidad detrás posiblemente esté un mayor, y a través de un método de extorsión, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver esta foto, che, yo estuve poniendo, vos estuviste comentando, ese yo, bueno, si no me pasás una foto tuya en este momento, agarro y publico que vos sos el que estás mirando, y los chicos entran a caer en ese tipo de cosas y empiezan a publicar o a mandar fotos que cada vez los van comprometiendo más, al punto donde llegan a decirle, bueno, mira, si no querés que todo esto aparezca en las redes, tus padres se enteren, etcétera, etcétera, tenés que realizar tales acciones. Y terminan en casos realmente muy graves, donde muchas veces pueden pasar del grooming a la pornografía infantil, a la pedofilia. Pedro, pensaba un poquito en todo esto que estás mencionando y en esto que decís, ¿no? Que nuestros chicos están muy expuestos, sobre todo pensando no solo en la tecnología con la que contamos hoy, sino para aquella con la que podemos llegar a contar. ¿Hay herramientas como para protegerlos de este tipo de situaciones? Hoy hablábamos nosotros por ahí del famoso control parental para aquellos que son menores utilizando el teléfono, que por ahí no sé si se conoce tanto, digo, ¿nos sirve este tipo de herramientas? Bueno, primero que nada, yo siempre voy a sostener, siempre lo he dicho, el primer control tiene que estar en casa, ¿cierto? O sea, lamentablemente los padres tienen que poder hablar con sus hijos, explicarle el peligro al que están expuestos y darle la confianza necesaria para que ante la mínima situación el chico pueda avisarle a su padre para que tome las medidas del caso. Perdón, porque acá siempre con lo que se juega es con el miedo del menor. Sí, claro. En un proceso de extorsión al menor. Entonces el menor tiene que sentir la confianza necesaria para poder expresarle al padre lo que está ocurriendo, ¿sí? Y que el padre pueda tomar las medidas o los medios que se deban, ¿no es cierto? Entonces yo lo primero que siempre hablo, que la primera medida de control son los padres, ¿no? Que tienen que hablar con sus hijos, demostrarles que este peligro existe, mostrar la exposición, lo que implica hoy estar expuesto. No te olvides que las redes sociales todo el tiempo están la tendencia es saber quién tiene más me gusta, quién tiene más like, y si para eso tengo que mostrarme en determinadas situaciones, lo hacen. O sea, yo siempre digo que en las redes sociales todo el mundo es exitoso, todos son modelos, todos son famosos, todos son súper deportistas, todos son gente de, no sé, de trayectoria, y en realidad sabemos que eso simplemente es una imagen, ¿no? Pero bueno, por una cuestión de ego, muchas veces
se busca mantener este status quo, digamos, y en realidad esto lleva a que los menores puedan realizar acciones que luego lamentarán en el futuro, ¿sí? Entonces la primera medida para mí es la educación que los padres les puedan dar y la confianza que le puedan dar para que ante una situación de peligro puedan alertar a los mismos y estos tomar las medidas del caso. Los controles parenterales, si bien son buenos, hoy en día los chicos tienen 1000 formas de eludirlas. Y hay algo que siempre yo he dicho, no hay nada más peligroso que una persona con tiempo para pensar cómo eludir un sistema. O sea, ¿por qué la mayoría, el 90% de las estafas ocurren desde las cárceles? Justamente porque se tiene todo el tiempo para ver cómo eludir al sistema, cómo violar ese parámetro o esa norma a la cual nos están imponiendo, lo cual muchas veces incluso estimula al menor a hacerlo, ¿sí? El poder violar la restricción que se nos ha puesto. Pero con la educación esto de alguna manera quedaría mitigado, ¿sí? No significa que no se deban poner controles, se deben tener controles, incluso realmente creo yo que estos controles deben estar de alguna manera regulados por, de alguna manera decirlo, como las empresas cuando se restablecen políticas de seguridad, o sea, ante determinadas situaciones realizar las denuncias, quitarle el celular de alguna manera al menor, que sepa que hay una consecuencia por cada acción que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, ese tema realmente es... Hoy, yo creo que si la gente viera la cantidad de casos que hay, vieran la cantidad de formas que hay de grooming, y cómo hoy esto afecta a los menores, y no solo en la vida como menor. Lamentablemente nosotros hemos visto casos en los cuales terminan siguiéndolos hasta la edad adulta, donde después terminan incluso hasta extorsionados en los sistemas laborales, ¿sí? Porque no te olvides que todo lo que uno sube a las redes, absolutamente todo está ahí, todo queda. No se borra absolutamente nada. Siempre yo cuando doy charlas o conferencias de este tipo, para demostrar esto, siempre entro a una página que se llama archive.org y le pido a la gente que me diga un sitio que ya no existe más en internet. Y lo ponemos ahí, en la página de archive.org, y lo ponemos buscar. Y en esa página, por ejemplo, se encuentra almacenado todos los sitios que existieron en el mundo y que existen. Mira. ¿Sí? Incluso con cada cambio y cuándo se realizó cada modificación o cada cambio. Incluso se puede llegar a ver la información que está adentro de esos archivos. Entonces, entendiendo eso y que en las redes nada desaparece, hay que tener realmente muchísimo cuidado que se hace con la imagen de uno. Y esto está claro, no va solo a los menores, también va a los mayores, ¿no? No, pero sabes que pensaba justo en eso, ¿no? La cantidad de casos que tenemos de esto y lo poco que la policía de cibercrimen o la policía de delitos complejos puede hacer, o sea, de estos casos lamentablemente se resuelve menos del 1%. ¿Sí? Y ya cuando un caso toma trascendencia pública, como en estos casos, es porque en realidad, básicamente, se lo hizo de tan mala manera, o sea, la persona que lo realizó, el adulto, lo hizo sin tomar absolutamente ningún recaudo, ninguna medida, de una manera totalmente grosera, por así decirlo, entonces toma vigencia pública, ¿sí? Pero la realidad es que en el 90% de los casos esto nunca se resuelve. Porque hoy incluso la gente que realiza este tipo de cosas, de acciones, es muy cuidadosa a un nivel de utilizar muy buenos sistemas de seguridad. Vuelvo a repetir, no significa que no se pueda investigar, tampoco significa que no se puedan agarrar a este tipo de personas. De hecho, Interpol lo vive haciendo. Solo que en Argentina no solo las leyes no cumplen con las normas estipuladas para que esto suceda, sino que tampoco se le entregan los equipos necesarios a quienes deben realizar estas investigaciones. Pensaba, Pedro, en esto de la educación, lo cual nos obliga a nosotros también, como
como adultos o aquellos que estén pensando también en ser padres y demás, a replantearnos un poco distintas cuestiones, ¿no? Primero, lo que sabemos y qué no sabemos acerca de estas cuestiones, y segundo, cómo utilizamos también las redes en torno a esto de subir fotos de menores, sean sobrinos, sobrinas, hijos, hijas. Digo, eso también es algo que hay que replantearse, la manera en la que por ahí elegimos compartir nuestras cosas. Pero sí, totalmente, te digo que es un punto fundamental, primordial. Hay veces que son los mayores quienes exponen a los menores, sin darse cuenta, ¿sí? Poniendo fotos de, qué sé yo, en la playa con los hijos, en malla, o en la pileta, o lo que sea, y nunca saben en qué manos va a parar. No se olviden que las redes sociales no son anónimas, las puede ver cualquiera, ¿ok? Entonces, siempre tenemos que tener ese cuidado, los mayores hacia los menores, incluso con la educación. Incluso ustedes, los medios, serían un factor fundamental en lo que sería la educación de medios para que esto se evite, ¿sí? No solo mostrando la cantidad de casos que hay, y no solo los de índice público, porque estos en este caso han caído porque se ha hecho público, sí, como te digo, por la forma grosera en la que se ha planteado, pero incluso también los casos que no son tan, digamos, tan famosos o tan públicos, que existen miles y que terminan en situaciones realmente muy feas, ¿sí? Y por otro lado, sería interesante que de alguna manera los medios y la sociedad, los padres, exijan al Estado, ¿sí?, una mayor protección de los menores. Y el Estado tendría que de alguna manera ponerse las pilas, por así decirlo, y empezar a tomar este tema con mayor seriedad y dar las herramientas necesarias para que esto no suceda. Y Pedro, si por ahí nos toca una situación así, ¿qué es lo que tenemos que hacer, digamos? Lo primero que tenés que hacer es denunciarlo, obviamente, a delitos complejos o cibercrimen, que sería lo ideal, ¿no es cierto? No te voy a decir que lo van a resolver, porque, como te vengo diciendo, no tienen las herramientas necesarias, pero sí empezar a proteger a ese menor, ¿sí?, de una situación más compleja, ¿ok? O sea, lo primero es hacer la denuncia para saber en qué situación de vulnerabilidad se encuentra ese menor. A ese menor no solo darle la asistencia legal y pública, sino que también la psicológica, ¿no? Porque ese menor, de alguna manera, para llegar a esas situaciones, fue manipulado, claro, de forma mental, y explicar la situación en la que se encuentra de vulnerabilidad. Y por otro lado, tratar de obtener la mayor cantidad de información posible de cómo se llegó a eso, cómo ese menor llegó a eso, para entender la fuente, el origen del problema. No para ese menor, sino para ver si legalmente se puede establecer quienes comenzaron eso, para tomar las medidas del caso, ¿no? Hablando de esto, ¿no? De cómo comienza y la cantidad de casos, de alguna manera la tecnología, no sé si aumenta, pero sí revela más cantidad de casos relacionados al grooming. Pienso en cómo se hacía de manera analógica o cuando recién iniciaba el Messenger. Pareciera que había menos casos o que quizá conocíamos menos casos. ¿Hay números respecto a esto? Tendemos a pensar que no es algo, que parece más algo de las películas o de las series, que parece que ahora tenemos uno por cuadra. A ver, los casos de grooming siempre han existido, pero vos tenés toda la razón. Desde el momento que la tecnología aumentó el estado de comunicaciones, esto obviamente avanzó, y avanzó de forma exponencial. O sea, estamos en lo correcto. Antiguamente un pedófilo, una persona lo que en la jerga se lo denomina depredador, un depredador antes, donde podía acceder a un niño. Tenía que asistir de manera pública a un colegio, o un club, o un lugar, una plaza, un lugar donde tenía que tener un contacto básicamente, primeramente físico. Hoy en día, por medio de las redes sociales, a partir de que la tecnología, como vos decís, avanzó, empezaron a hacerlo de manera virtual para luego tener este contacto. Pero de esa manera ya ir filtrando un montón de niños, ¿no? De alguna manera. Entonces sí, es verdad, esto aumentó, y aumentó en forma exponencial. De hecho,
No es lo mismo la cantidad de casos que existían cuando existía, como vos decís, el Messenger, que hoy en día con las redes sociales, donde pueden investigar completamente a un niño simplemente viendo el perfil de esa persona. Incluso, no te olvides que hoy, viendo el perfil de cualquier persona a través de las redes sociales, se puede hacer algo que se llama manejo de perfil psicológico, o sea, ver cómo esa persona está, cuál es su estado de ánimo, en base a las fotos que publica, qué relación tiene con sus padres, qué relación tiene con el resto, cómo se maneja, qué clubes participa, qué actividades realiza. Hoy en día eso a la persona se le facilita muchísimo, al predador, este tipo de información, ¿sí? Incluso viendo lo que publica esta persona, qué tipo de estado emocional tiene. Uh-huh. Bien, Pedro, gracias como siempre, muy amable por tu tiempo y un placer poder charlar con vos, así que te agradecemos mucho. Bueno, gracias a ustedes también por comunicarse. Hasta luego, Pedro, gracias. Hasta luego. Pedro Casibio, perito informático, especialista en ciberseguridad. Muchas veces charlamos con él porque la verdad que